El día de hoy vamos a hablar sobre líquidos y electrolitos, ¿verdad? Sobre todo en neonatología, y es de suma importancia que todos nosotros pues lo tengamos presente y sepamos cómo manejar a estos pacientes, sobre todo a nuestros residentes de primer año, y si no estoy mal creo que también tenemos a estudiantes de pregrado. No sé si me escuchan. Te vemos bien, Alejandra. Escucha, Ale. Gracias, perdonen, es que no logro ver nada. Bueno, hablando sobre los objetivos realmente de la clase, pues es conocer la distribución de estos líquidos, el calcular los líquidos de mantenimiento y corregir y evitar trastornos electrolíticos, ¿verdad? Es de suma importancia que nosotros sepamos que durante nuestro desarrollo intrauterino, la mayor proporción de nuestro cuerpo es agua corporal total, ¿verdad? Y conforme va avanzando esa edad gestacional, pues se va dando un crecimiento rápido, tanto celular como producción de hormonas, que lo que hacen es regular la homeostasis del agua y eso va reduciendo el agua corporal total, el volumen extracelular e incrementa el intracelular, ¿verdad? Y aquí les ponía pues realmente rapidito hablando de que más o menos a las 16 semanas somos un 94% o el 94% de nuestro peso corresponde a agua, ¿verdad? Como tal, y conforme vamos llegando al término, tenemos más o menos un 75% de nuestro peso total, ¿verdad? Y es importante que sepamos que los prematuros pues tienen más líquido extracelular distribuido en el intersticio. Aquí les puse una imagen de Avery en donde hablan sobre todo de cómo es que va disminuyendo, ¿verdad? El agua corporal total y se va modificando, si se dan cuenta en la gráfica, el líquido extracelular del intracelular, ¿verdad? Y poco a poco van llegando a un equilibrio más o menos cuando llegamos a los 9 meses de edad gestacional, ¿verdad? Importante precisamente por eso es que nosotros vemos, ¿verdad? Que nuestros recién nacidos normalmente pierden peso la primera semana de vida, ¿verdad? Y esto es porque también se va reduciendo poco a poco, ¿verdad? Esta agua corporal total y hasta que llega más o menos a un valor estable y luego pues empiezan nuevamente a aumento de peso, ¿verdad? Y también cuando nace, pues también se inicia una reabsorción de líquido intersticial y esto se da más o menos en las primeras 24 a 48 horas, ya que pues el bebé empieza a obtener un adecuado aporte exógeno de líquidos, ¿verdad? Se alimenta adecuadamente, pero también se empiezan a producir estimulación de ciertas hormonas, ¿verdad? Y cierto componente del filtrado glomerular que nos ayuda a mejorar el flujo renal, a mantener la presión arterial y la permeabilidad de glomérulo, ¿verdad? Y esto mismo hace que entonces haya una reducción en el agua corporal total y por ende en el peso de nuestro recién nacido, ¿verdad? Es importante que recordemos que todos estos pacientes que son de extremadamente bajo peso al nacer tienen mayor pérdida de agua y líquido, ¿verdad? Transdérmica, y esto está muy relacionado en cuanto al peso de la edad gestacional de nuestros pacientes. Entonces, aquí les puse, pues, cómo es que nosotros podemos llegar a perder el líquido en nuestras células, ¿verdad? Y sobre todo las pérdidas insensibles que podemos llegar a tener, que son bien importantes de determinar, porque el hecho de que un paciente esté en calor radiante, en fototerapia, ¿verdad? Que tenga alguna quemadura o que tenga algún defecto en donde haya defecto en la pared, ¿verdad? Sobre todo en pared abdominal que vemos en onfalocele o gastrosquisis, ¿verdad? Vemos que ellos van a tener mayor incremento de pérdida o mayores pérdidas insensibles, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión en cuanto a líquidos, ¿verdad? Que vamos a proporcionar en nuestro recién nacido. Para hablar de forma rápida, ¿verdad? Normalmente los requerimientos, si se dan cuenta, son mayores
en niños menores de 750 gramos, ¿verdad? O menores de 1500. ¿Por qué? Porque también así van a ser las pérdidas insensibles que van a tener, ¿verdad? Si se dan cuenta, entre los 750 y 1000 gramos, pierden entre 60 y 70 ml por kilo por día, pero en menores de 750 incluso puede ser hasta 100 ml por kilo día, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que sepamos, ¿verdad? Que en estos pacientes puede ser que los requerimientos de líquidos o de mantenimiento de líquidos van a ser mayores precisamente porque van a tener más pérdidas. Y es precisamente por eso que en esta tabla, que la verdad es que es muy gráfica y muy bonita, vemos realmente cómo se tiene que manejar idealmente estos líquidos en estos pacientes, sobre todo en los primeros días de vida. Y sobre todo, ¿por qué? Porque necesitamos tomar en cuenta, como les digo, las pérdidas insensibles y además el líquido de mantenimiento que vamos a mantener en estos niños, ¿verdad? Normalmente sabemos que de acuerdo a la edad gestacional, al peso y a los días de vida, vamos a ir modificando los líquidos, sobre todo viendo a estos pacientes en cuánto están comiendo, si no están comiendo, si tienen pérdidas por la sonda orogástrica, si tienen diarrea, si están perdiendo mayor cantidad de líquidos porque tienen una acidosis tubular renal. Entonces, sí es importante que nosotros tomemos en cuenta todas estas patologías y todas estas alteraciones que pueden tener nuestros bebés, porque no es lo mismo que tengamos un paciente en ventilación mecánica que no esté comiendo, que es de extremadamente bajo peso al nacer y que le dejemos los mismos líquidos que un niño prácticamente casi sano, con una neumonía que no necesita más que oxígeno, que tolera adecuadamente, que tiene un buen peso al nacer. Entonces hay que individualizar cada caso para poder dar el tratamiento. No sé si me escuchan aún. Si te oímos, Alejandra, muy bien. Muy bien, Sí. perfecto. Qué bueno. Entonces, continuando, no sé si en algún momento tienen alguna duda, me pueden interrumpir, ¿verdad? No hay ningún problema. Aquí está otra tabla en donde vemos las pérdidas, ¿verdad? De líquidos, sobre todo de acuerdo a la edad gestacional que tenemos y a los días postnatales, ¿verdad? Y si se dan cuenta, el aumento o menor edad gestacional se ve relacionado con más pérdidas, ¿verdad? Sobre todo en los primeros días y luego se va como regulando más o menos, ¿verdad? Y en niños que ya tienen una edad gestacional a término, ¿verdad? 37, 41 semanas, si se dan cuenta, las pérdidas se mantienen estables durante todo el mes de vida. Entonces, es importante que individualicemos, como les digo, los casos y veamos qué soluciones y qué electrolitos o qué reposiciones necesitamos hacer o corregir para que nuestro paciente esté hidratado, ¿verdad? Nuevamente, los líquidos y ver especialmente que ustedes sepan más o menos cómo es que calculamos esos líquidos, ¿verdad? Sobre todo, como les decía, en esos pacientes de menores de 1000 gramos, ¿verdad? Normalmente nosotros en el primer día podemos estar valorando tener unos líquidos entre 100 y 120, ¿verdad? Dependiendo de esas pérdidas que tengan nuestros pacientes y los requerimientos que realmente necesitemos darle, pero no le iniciamos líquidos a 60, 70, ¿verdad? En estos pacientes, a menos que tengan una patología que lo indique. ¿Por qué? Porque esas pérdidas en estos pacientes van a ser mucho mayores. Entonces, con líquidos tan bajitos como 70 cc por kilo que utilizaríamos en un niño a término de 2 kilos o 3 kilos, no vamos a poder alcanzar adecuadamente a este bebé y lo que va a suceder es que vamos a empezar a deshidratar a nuestro niño, a que tenga mayor pérdida de peso y a que se pueda llegar a complicar, ¿verdad? Además, tenemos que tomar en cuenta que este requerimiento de líquidos va a ir cambiando conforme van pasando los días, ¿verdad?
pueden aumentar un poquito, mantenerse más o menos estables, pero normalmente vamos, si se dan cuenta, dependiendo del peso que tenemos, aumentando paulatinamente los líquidos de acuerdo a los días de vida. Es importante que nosotros sepamos que los líquidos de mantenimiento, hablando de soluciones, ¿verdad? Como tal, porque no es lo mismo que el paciente pues esté tolerando una dieta, pero en esos pacientes en los que no les podemos dar un aporte enteral, ¿verdad? Total, o que necesitamos darle una solución de mantenimiento porque no estamos alcanzando los requerimientos, tenemos que utilizar estos líquidos o estas soluciones. Y lo bueno de estas es que tienen un bajo costo, son simples realmente de calcular, realmente es parte de la práctica. Podemos utilizar una vía periférica para la administración del mismo y en estos podemos dar tanto líquido, ¿verdad? Como agua, glucosa y electrolitos. Entonces es importante que sepamos calcularlos y que sepamos las composiciones de cada solución que tenemos, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay diferentes clases de soluciones, pero definitivamente nosotros en neonatología utilizamos para soluciones de mantenimiento dextrosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos pacientes necesitan un aporte específico de dextrosa para poder igual cumplir sus requerimientos y las necesidades energéticas que tienen estos pacientes, que si bien no están comiendo, no van a obtenerlo de ningún otro lugar. Entonces, hablando rapidito, ¿verdad? El cálculo de los electrolitos es bien importante que nosotros sepamos que en neonatología y en pediatría todo lo hacemos por peso, entonces es importante que nosotros sepamos cómo vamos a calcular estos requerimientos, ¿verdad? Y siempre saber que hay diferentes presentaciones o concentraciones de los electrolitos dependiendo de las ampollas a las que nos estemos pues enfrentando y tengamos en nuestro servicio o en el área en donde estemos atendiendo a nuestro paciente, ¿verdad? Y es precisamente por eso que para estos cálculos necesitamos siempre, ¿verdad? Ver el peso del paciente, saber la cantidad de requerimientos que nosotros le queremos ofrecer y entonces ya convertirlo a la concentración que nosotros tenemos para saber la cantidad de ml exactos que nosotros necesitamos para darle ese aporte o requerimiento que nosotros queremos darle a nuestro paciente. Entonces, de forma rápida vamos a verlo porque realmente, pues esto ya lo saben, pero es importante que sepan la presentación que tenemos, ¿verdad? De los electrolitos, ¿verdad? Sobre todo el sodio. Nosotros utilizamos requerimientos entre 3 y 5 equivalentes kilo día. Esto depende de la bibliografía y depende de su paciente. Si tienen un paciente con hipernatremia, pero ustedes no están queriendo darle un aporte más alto, ¿verdad? Definitivamente puede ser que en algún momento disminuyan la cantidad de requerimientos que ustedes necesitan para este paciente, pero esto es pues de manera global lo que utilizamos de manera rutinaria, más o menos. Normalmente no utilizamos más de 5 equivalentes por kilo día, pero como les digo, depende de la situación específica de su paciente, ¿verdad? Y cómo precisamente vamos a utilizar entre 3 y 5 equivalentes, nosotros tenemos que saber que la solución de cloruro de sodio al 20%, que es una de las concentraciones que tenemos en el hospital, nos da una concentración de líquidos de 3.5 equivalentes por cada ml, ¿verdad? Entonces, si vemos la fórmula previamente para poder hacer el requerimiento, se los puse del lado derecho, en la parte de abajo, vemos que necesitamos el requerimiento que nosotros queremos darle, si son 3.000 equivalentes kilo día, por el peso de nuestro paciente, y esto dividido la concentración que tenemos, que si utilizamos un cloruro de sodio al 20%, son 3.5 equivalentes. Al hacer la multiplicación y luego división de esta fórmula, vamos a tener la cantidad de ml que nosotros necesitamos
de esta solución de cloruro de sodio al 20% para darle los 1000 equivalentes que nosotros queremos para nuestros pacientes. De igual manera, vamos a hacerlo para el resto de electrolitos, ¿verdad? En potasio los requerimientos normalmente están entre 2 y 5 mil equivalentes kilo día, pero ojo con el potasio porque tenemos muchas concentraciones en el mercado. Realmente depende de cuál tengamos la concentración que va a tener cada uno de estos, ¿verdad? El cloruro de potasio al 15% normalmente tiene el kilogramo de peso, ¿verdad? Por los requerimientos que nosotros querramos, que son de 2 a 5 mil equivalentes kilo día, pero este tiene una concentración en que 1 ml equivale a 2000 equivalentes de cloruro de potasio, ¿verdad? Cloruro de potasio al 20% nos da más o menos un requerimiento, ¿verdad? O una concentración de 2.6 mil equivalentes por ml. Y también tenemos de cloruro de potasio al 10%, en donde tenemos una concentración de 1.3 mil equivalentes por ml. Si se dan cuenta, es diferente. Uno dirá, no es mucho entre 2 y 2.6, pero definitivamente esto significa que si nosotros estamos ordenando un cloruro de sodio al 15% y estamos asumiendo que ese es el que tenemos normalmente y utilizan un cloruro de sodio al 20%, vamos a aumentar la concentración y la cantidad de lo que nosotros estamos ofreciéndole a nuestro paciente de 1000 equivalentes y que no va a ser la correcta. Si nosotros estamos dando 2, puede ser que estemos o que necesitemos 2000 equivalentes, puede ser que estemos dando 3 y al revés, precisamente, si nosotros utilizamos un KCL al 10%, porque puede ser que también estemos dando o más de lo que nosotros estamos solicitando para nuestro paciente o menos, de acuerdo a la concentración que nosotros podamos tener. Entonces es bien importante que sepamos la concentración porque esa misma nos va a ayudar a saber exactamente los ml que necesitamos para darle ese requerimiento individualizado a nuestro paciente. Calcio también utilizamos, ¿verdad? Es bien importante que nosotros sepamos que los requerimientos de calcio normalmente son de 100 a 200 miligramos por kilo por día y estos vienen en una concentración de 100 miligramos, viene en un ml. Eso quiere decir que un ml tiene 100 miligramos y si necesitamos un paciente 200 miligramos sería 12 c por kilo por día, ¿verdad? Y es sumamente importante que sepan, ¿verdad? Que el calcio sobre todo tiene la peculiaridad que es muy irritante, sobre todo cuando se utiliza en vía periférica. Si se extravasa esta vía, lo que puede causar son serias quemaduras y alteraciones, sobre todo en el área en donde pues sale este líquido, y es precisamente por eso que nosotros no utilizamos calcio en vía periférica. Realmente son muy pocos los casos y bien individualizados en donde al final se decide utilizarlo, pero la mayoría de veces decidimos mejor que sea por una vía central, esto para evitar también estos daños que pueden causar a nuestro paciente, ¿verdad? Es importante, como les decía, que sepamos la concentración que tenemos de calcio, ¿verdad? El gluconato de calcio al 10% tiene 100 miligramos por un ml, ¿verdad? Como les explicaba antes, pero siempre es bien importante que sepamos las concentraciones de las ampollas que tenemos en nuestro hospital. Otro de los electrolitos que utilizamos, ¿verdad? También es magnesio. El magnesio, normalmente los requerimientos son de 25 a 50 miligramos por kilo día y las ampollas de sulfato de magnesio vienen en presentación de 500 miligramos por ml, ¿verdad? Entonces, aquí nos quiere decir que 500 miligramos vamos a dar en un ml si nosotros tenemos únicamente un paciente que
pesa 1 kilo y son 50 miligramos lo que nosotros necesitamos por día, esto definitivamente hay que dividirlo entre 500 para que entonces nos dé la concentración. Normalmente se dan cuenta que la cantidad de magnesio que utilizamos es bien poca, entonces sí es bien importante que ustedes no se asusten al ver que es 0.1, 0.2, porque si no, puede ser que estén dando mayor cantidad, ¿verdad? Entonces es bien importante que sepan sobre todo la concentración específica que tienen cada uno de estos. No sé si al momento alguien tiene alguna duda con el cálculo de electrolitos. Si no, asumo que todo está bien y que todo entendieron. Ok, continuamos. Si me escuchan, díganme, porque no sé si me están escuchando ahorita. Sí, le escuchamos, doctor. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, entonces los líquidos en neonatos realmente es bien importante porque dependen tanto de la edad gestacional, como les decía previamente, si están a término o son pretérmino, los días de vida que tiene nuestro paciente y la solución que vamos a utilizar para darle esos aportes, ¿verdad? Que necesitamos. Y aquí hablábamos, como hablábamos previamente, esto es en forma general, pero en los niños pretérmino, ¿verdad? Normalmente utilizamos en el primer día de vida ya líquidos un poquito más altos, precisamente porque dependerá del peso que tengamos cuando nacen, ¿verdad? Y de las pérdidas insensibles, ¿verdad? Que son bien importantes y precisamente por eso que les puse que según la edad gestacional que tenga. Y en los pacientes a término, ¿verdad? Inicialmente utilizamos, como ya habían visto en la tabla y después se los voy a poner nuevamente, entre 70 y 80 cc por kilo por día en el primer día de vida. Entre indicaciones especiales tenemos esos pacientes que están con asfixia perinatal, en los que tratamos de no sobrecargarlos de líquidos porque no tienen un adecuado manejo de líquidos, entonces no podemos sobrecargarlo sobre todo, entonces mantenemos más o menos 60 cc por kilo por día, al igual que estos pacientes que tienen condiciones específicas, sobre todo cardíacas, en las que tampoco podemos sobrecargar a ese corazón dependiendo de que sea, ¿verdad? No estamos hablando de una cardiopatía cianógena que no tiene ninguna complicación o alteración en nuestro bebé, ¿verdad? Sino una cardiopatía compleja, ¿verdad? Que nos puede llegar a alterar la hemodinamia de nuestro paciente. Entonces, por eso manejamos líquidos entre 60 y 70 cc por kilo por día. Y es importante que enfaticemos que en los primeros 3 días de vida nosotros normalmente no utilizamos electrolitos, ¿verdad? Es a partir del tercer día que nosotros empezamos a calcular estos electrolitos y es precisamente porque dentro de la mami, ¿verdad? No se estaban infundiendo más que soluciones, simplemente era con el aporte que tenemos de nuestra mamá, ¿verdad? Que se van a mantener los líquidos adecuadamente en nuestro paciente. Y conforme van pasando el tercer día, pues ya no existe este balance que teníamos en nuestra mami y es cuando necesitamos darle ese aporte extra de electrolitos, ¿verdad? Un recordatorio nuevamente de los líquidos que vamos a utilizar y es importante, como antes les había mencionado, que nosotros necesitamos realmente venir y dar un aporte de glucosa a nuestro paciente, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque es la vía con la que ellos pueden venir y desarrollarse, ¿verdad? Y sobre todo el manejo metabólico que van a tener, ¿verdad? Estos pacientes necesitan de esa glucosa para todas sus funciones, ¿verdad? Para comer, para respirar, para estar vivos. Necesitamos ese aporte de glucosa para cumplir con todas los procesos en nuestra vida, ¿verdad? Y si son pacientes que no están
recibiendo alimentación enteral, que no están comiendo, que por alguna razón no pueden en este momento alimentarse, nosotros necesitamos asegurar que tengan ese aporte adecuado de dextrosa, ¿verdad? Existen diferentes concentraciones de dextrosa en agua, como les comentaba, igual que los electrolitos, ¿verdad? Que tienen una cierta concentración dependiendo de, pues, del el porcentaje que tengan, ¿verdad? De cada uno de los electrolitos. El dextrosa es lo mismo, ¿verdad? El dextrosa al 5% nos aporta 100 ml de dextrosa al 5%, nos aporta 5 gramos de dextrosa. 10 dextrosa al 10%, 100 ml nos aporta 10 gramos de dextrosa y así sucesivamente, ¿verdad? Todo es con 100 ml. 100 ml de dextrosa al 30% nos aporta 30 gramos de dextrosa y el 50% nos aporta 50 gramos de dextrosa por 100 ml. Entonces, ya viendo esto, nosotros tenemos que saber, como les había hablado previamente, es que la glucosa es un componente importante en nuestros recién nacidos por esas necesidades energéticas, ¿verdad? Y la glucosa, pues, es el principal recurso energético que tiene nuestro cuerpo, pero sobre todo nuestro cerebro, ¿verdad? El cerebro necesita un suministro constante del mismo para que funcione adecuadamente y que este mismo tenga diferentes funciones a nivel de todo el cuerpo y que nos ayude a mantener a este paciente de forma adecuada. Y la tasa de producción de glucosa que nosotros tenemos en el bebé, ¿verdad? En el neonato a término, por parte del hígado es más o menos de 4 a 6 mil equivalentes kilo minuto. Entonces, en un paciente a término que no está comiendo, nosotros deberíamos de tener como objetivo que tenga por lo menos entre 4 y 6 miligramos por kilo minuto de glucosa. Y en el pretérmino puede incluso aumentar un poquito más los requerimientos, ¿verdad? Que pueden ser hasta 6 a 8 miligramos por kilo minuto. Esto oscila más o menos entre ambos regímenes, precisamente es por eso que se habla de que necesitamos aproximadamente entre 4 y 8 miligramos por kilo minuto para cumplir con todas esos procesos o necesidades energéticas, ¿verdad? Que tenemos y pues definitivamente ir creciendo y desarrollándose, ¿verdad? Vamos a hablar rápidamente del cálculo que vamos a hacer para nuestro paciente a la hora de que nosotros necesitemos determinar esos gramos de glucosa que nosotros necesitamos darle, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos venir y decir, bueno, yo necesito 8, un aporte en 8, ¿verdad? O un aporte en 6 miligramos kilo minuto. Entonces, para poder nosotros saber o determinar la cantidad de líquidos que nosotros necesitamos darle a este paciente y poder darle ese aporte, nosotros necesitamos saber cuántos gramos de glucosa nos va a aportar esa solución, ¿verdad? ¿Qué gramos necesitamos? Entonces, recuérdense que siempre todo esto necesitamos compararlo de acuerdo a la solución que ustedes van a tener. Entonces, lo inicial, que es lo que hicimos con los electrolitos, es que ustedes sepan la cantidad de aporte o requerimiento que ustedes necesiten, ¿verdad? Entonces, y luego de eso, obviamente ver el peso del paciente y luego de eso la concentración que va a tener nuestra solución para que nosotros podamos tener pues ese requerimiento y podamos aportar a nuestro paciente. Entonces, para determinar los gramos que nosotros necesitamos de glucosa, nosotros pues simplemente tenemos que ir llenando los espacios en cuanto a la fórmula, ¿verdad? Tenemos que saber qué aporte de glucosa queremos darle. Si es 4 gramos de glucosa, pues entonces ponemos un aporte de 4 miligramos kilo minuto. Eso es lo que yo necesito de glucosa. Multiplicado por el peso del paciente, que siempre es importante, multiplicado por los minutos en los que va a pasar, que son 1440 minutos, y esto dividido 1000 miligramos, ¿verdad? Porque se recuerden que estamos pasando
a gramos, ¿verdad? Y es precisamente por eso aquí les despego la fórmula para que entonces ustedes puedan verlo y vamos a hacer pues un ejemplo. Si nosotros tenemos un paciente en el que necesitamos un aporte de 5 miligramos kilo minuto y pesa 2.5 kilos, entonces, despejando la fórmula, entonces decimos, bueno, nosotros queremos un aporte de 5 miligramos. El paciente pesa 2.500 gramos o 2.5 kilogramos. Esto multiplicado por los minutos, que son 1.440 minutos, partido los 1.000 miligramos, porque estamos pasándolos, ¿verdad? A gramos, son 18 gramos que necesitamos para esta solución, ¿verdad? Para darle un aporte de 5 miligramos kilo minuto, ¿sí? No sé si hasta el momento vamos bien o tienen alguna duda o algo no me entendieron. A ver, los R1 ya pueden hacer esto así con los ojos cerrados o más o menos. O más o menos. ¿Tienen dudas? Es que creo que ellos están hoy en el otro posgrado. Es que están en el otro curso, ¿verdad? No estamos grabando, por eso están muy calladitos todos, pero sí. Bueno, los internos, esto sí es novedoso para los internos, ¿verdad? Si tienen dudas, por favor, pregunten, ¿ok? Bueno, lo vamos a ir diciendo más rapidito, igual como van a ver el video, para que vayan haciéndolo conforme vayamos pasando y de esa manera sea más fácil el poder pues hacer el cálculo, ¿verdad? Realmente no es difícil, pero sí definitivamente uno tiene que tener cierta práctica, ¿verdad? Y entender de dónde es que está saliendo cada cosa para que entonces se pueda hacer, ¿verdad? Entonces tenemos los 18 gramos, ¿verdad? De glucosa, recordando qué aporte nos da cada dextrosado, ¿verdad? Recordemos que un dextrosa al 10%, 100 ml nos da 10 gramos de dextrosa. Entonces, vamos viendo precisamente con esto qué real concentración necesitamos nosotros de dextrosa para utilizar. Entonces, aquí les puse, ¿verdad? El cálculo ya de cálculo de estos líquidos en donde ya tenemos los gramos de glucosa, que son 18 gramos, esto multiplicado por 100 ml, porque recordemos que 100 ml de dextrosa al 10% nos da una concentración de 10 gramos. Entonces, al despejar la fórmula, son 180 ml de líquidos que necesitamos para este paciente que pesa 2.5 kilos y que le vamos a aportar un aporte de dextrosa, perdón la redundancia, de 5 miligramos kilo minuto. Y aquí pues estaría cómo es que los vamos a ordenar, ¿verdad? Serían 180 ml en 24 horas, ¿verdad? Que los 180 ml de dextrosa al 10% va a pasar en 24 horas a 7.5 cc hora y esto nos da un aporte total de 5 miligramos por kilo minuto, ¿verdad? Para saber realmente de manera diferente, al revés, si tenemos solo la cantidad de líquidos que estamos utilizando, pero no sabemos cuánto nos da eso de aporte, entonces en este paciente vemos que utilizamos 250 ml de dextrosa al 10% y esa es la orden que tiene nuestro paciente, pero él pesa 2.5 kilos. Entonces, despejamos las fórmulas para que, si sabemos los líquidos, entonces 250 ml los multiplicamos por los gramos que nos da esa solución, que sabemos que los 100 ml de dextrosa al 10% nos da 10 gramos de dextrosa. Entonces, 250 ml de dextrosa al 10%, o sea, por 10 gramos, partido los 100 ml, son 25 gramos. Y al ver qué aporte nos va a dar esta solución, tenemos 25 gramos. Esto lo multiplicamos despejando la fórmula que teníamos previamente por los 1.000 miligramos, partido los minutos, que eran 1.440, por el peso, ¿verdad? 2.5 kilos.
Y esta solución, que son 250 ml de dextrosa al 10%, para este paciente de 2.5 kilos, nos da un aporte de 6.9 o casi 7 miligramos kilo minuto. También es importante calcular la concentración de esta solución. ¿Por qué? Las concentraciones que nosotros utilizamos en vías periféricas tienen que ser menor a 12.5, ¿verdad? De la concentración en cuanto a la cantidad de dextrosa y el líquido que nosotros estamos utilizando. Si utilizamos más de 12.5, 13, 15, 20 de concentración, ¿verdad? No podemos utilizar una vía periférica para utilizarlo, ¿verdad? Entonces, es precisamente que no, es por esta razón que nosotros necesitamos saber qué concentración de dextrosa tiene este paciente para que entonces nosotros podamos determinar si es una solución que podemos utilizar por vía periférica o por vía central. En un paciente como el que teníamos previamente de 2.5 kilos, ¿verdad? Con líquidos totales que son 100 cc por kilo por día, que es un total de 250 cc, nosotros necesitamos saber esa concentración que es, ¿verdad? Y no es más que saber los gramos de glucosa que nosotros tenemos dividido la cantidad de líquidos totales que tenemos. Entonces sabemos que necesitábamos, o en el ejemplo previo, utilizábamos 25 gramos de dextrosa, ¿verdad? Que lo utilizamos en dextrosa al 10%, partido los líquidos totales, que son 250 ml, ¿verdad? Esto al final nos da partido 0.1 y como necesitamos saber el porcentaje, lo multiplicamos por 100 y nos da una concentración del 10%. Esto significa que podemos llegar a utilizar esta solución que tenemos en este paciente en una vía periférica. ¿La podemos utilizar en una vía central? Sí, porque tiene 10%, ¿verdad? En la concentración, pero no quiere decir que porque es menor no se puede utilizar en vía periférica. Se puede en vía periférica o central, se puede utilizar en ambas. Cuando esta concentración es mayor de 12, definitivamente tenemos que utilizarla sí o sí vía central, ¿verdad? Tal vez solo para un poquito más rápido, ¿verdad? Si nosotros necesitamos darle un aporte de glucosa, pero este paciente tiene líquidos más restringidos, ¿verdad? Nosotros no vamos a darle 100 cc por kilo, sino que necesitamos 80, 70, 50. Entonces, nosotros tenemos primero que determinar cuántos gramos necesitamos nosotros darle, ¿verdad? Eso es lo importante, de saber qué aporte nosotros necesitamos darle, qué gramos necesitamos para darle ese aporte. Entonces, en este paciente en que yo quiero darle un aporte de 10 miligramos kilo minuto, pero mis líquidos no pueden pasar más de 80 ml por kilo minuto, que son 240 ml, entonces yo necesito saber qué solución puedo utilizar. Entonces, para estos gramos de glucosa, ya haciendo la fórmula, yo necesito 43.2 gramos de dextrosa. Si yo utilizo una solución al 10%, que si se recuerdan son 100 ml, da una de 10 gramos, nosotros tendríamos que utilizar 432 ml de solución para darle ese aporte, pero yo no puedo pasarme más de 240 ml, porque ese es el máximo que yo puedo darle de aporte de líquidos a mi paciente. Entonces, necesitamos utilizar una solución que tenga una mayor concentración de dextrosa, como lo es el dextrosa al 30%, que se recuerdan que 100 ml nos da 30 gramos, o un dextrosa al 50%, que este nos da 50 gramos por 100 ml, ¿verdad? Entonces, al utilizar un dextrosa al 30%, hacemos la misma fórmula, gramos por los 100 ml, que me dan una concentración de 30 gramos de dextrosa al 30%, y aquí utilizaría únicamente
144 ml, que es perfecto porque yo necesito utilizar 240, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo esto, entonces podemos ver qué concentración vamos a tener en esta solución. Si tenemos 43 gramos y yo estoy utilizando 240 ml, que es mi total de líquidos, vamos a tener una concentración de 18. ¿Esto qué significa? Que necesitamos utilizar una vía central, porque se recuerdan, mayor de 12%, necesitamos pasar la solución por vía central. Además que es un dextrosa al 30%. Como situaciones especiales, aquí se los puse de manera rápida, pero es importante que hablemos del uso de bicarbonato, ¿verdad? Realmente nosotros no utilizamos de rutina el bicarbonato y eso es porque tiene muchos efectos secundarios a nivel de nuestro paciente y sobre todo, pues en todos los niveles, ¿verdad? Pero sobre todo a nivel cerebral, del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos que esta es una solución hiperosmolar, ¿verdad? La osmolaridad que tiene el bicarbonato es de 1000 hasta 2000 miliosmoles por litro, esto de acuerdo a la concentración, porque hay diferentes concentraciones de bicarbonato, que tan diluido se encuentra, ¿verdad? Entonces, es realmente una solución hipertónica, ¿verdad? Y sobre todo, tenemos que saber que realmente no hemos encontrado que tenga muchos beneficios solo en ciertas situaciones específicas, ¿verdad? Se hablaba previamente en la reanimación neonatal que se podía llegar a utilizar, ¿verdad? Y sobre todo en pacientes que presentaban acidosis metabólica. Sin embargo, es importante que sepamos que realmente ya no se usa el hecho de que tengamos a nuestro paciente, ¿verdad?, en el que estemos reanimando a la hora de nacer, el uso de bicarbonato en ese paciente que está en asistolia, que a pesar de ventilación, compresión, realmente no sale del paro cardiorrespiratorio. Este uso de bicarbonato se ha visto asociado con aumento en la mortalidad. Además de esto, también, como les decía, causa ciertos trastornos, sobre todo fluctuaciones en el flujo sanguíneo cerebral, lo que puede causar hemorragia intraventricular, ¿verdad? Hay una disminución en la oxigenación tisular, se empeora la acidosis intracelular, entonces al final es únicamente como que se tratara de considerar que va a mejorar y simplemente hace lo contrario. En vez de ayudar a esa acidosis metabólica, lo que hace es que puede perpetuar más la acidosis intracelular y esto también agrava no solo una lesión miocárdica, sino que también hace que haya un deterioro en la función cardíaca. Entonces, realmente son pocas las indicaciones que tenemos del uso de bicarbonato, ¿verdad? Sobre todo en esos pacientes en los que sí tienen pérdida de bicarbonato tanto por el riñón como de manera gastrointestinal, sobre todo el riñón. ¿Por qué? Porque hay un defecto en la reabsorción del bicarbonato o la secreción del hidrógeno pues es deficiente, ¿verdad? Y cuando tenemos una alteración gastrointestinal, esto puede ser debido a diarrea, procedimientos gastrointestinales, pacientes que tienen atresias intestinales, que tienen pérdida aumentada, ¿verdad?, de líquido biliar. Puede ser que se vean beneficiados por el uso del bicarbonato, pero esto sí, tomando en cuenta que tenemos que saber cuál es la causa específica y determinarla para poder tomar la mejor decisión. Pero realmente no se utiliza porque tiene efectos adversos, sobre todo si el paciente no tiene una ventilación adecuada, podemos tener aumento del CO2, ¿verdad? Y con esto va a disminuir más el pH. Está muy asociado, realmente es una alta probabilidad de que cuando nosotros infundimos bicarbonato, sea o no de manera rápida, pero sobre todo de manera rápida, encontramos hemorragias intraventricular, ¿verdad? Y también si es una infusión, ¿verdad?, en el área local y hay una extravasación de la vía, puede haber necrosis local
y también nos altera electrolitos, ¿verdad? Podemos tener hipocalemia, hipocalcemia e hipernatremia, ¿verdad? Esto como manera rápida. Ahora, hablando también de trastornos electrolíticos, hablamos de la deshidratación hipernatrémica. Realmente esta se ve asociada a mala técnica, sobre todo en alimentación, ¿verdad? Lo hemos visto mucho en lactancia materna exclusiva, pero en estas mamis en que no tienen una adecuada técnica de amamantamiento, o en pacientes en los que no se les está alimentando adecuadamente cuando están alimentados por fórmulas, ¿verdad? En el que las diluciones no son adecuadas, dan mayor cantidad de líquido, ¿verdad? O las tomas son espaciadas, ¿verdad? Es un proceso realmente que puede ser incluso mortal y tiene alteraciones graves, sobre todo a nivel, pues, cerebral y extracerebral, ¿verdad? Porque podemos tener insuficiencia renal aguda, pueden haber elevación de enzimas hepáticas, acidosis metabólica, pueden haber tanto trastornos de la glucosa como hipo o hiperglicemia, incluso hasta coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que también lo que causa es una alteración en la concentración relativa de sodio, tanto en el espacio extracelular como en el intracelular, y la hipovolemia normalmente puede ser secundaria a este aporte insuficiente de líquidos, ¿verdad? Y pueden haber pérdidas también, ¿verdad? Es importante que sepamos que pues definitivamente la hipernatremia es arriba de 150, depende de la literatura en donde se lea, puede ser moderada de 160 a 170 y definitivamente grave arriba de 170, ¿verdad? Y realmente lo que pasa, pues es que al final hay un incremento de sodio sérico, lo que aumenta esa osmolaridad y entonces está en un estado hipertónico y este mismo produce que haya un movimiento de agua del espacio intracelular al extracelular para equilibrar ambos espacios, ¿verdad? Y lo que causa es que hay una pérdida de líquido intracelular, ¿verdad? Se deshidratan esas células. El sistema nervioso, que es algo importante, tiene la capacidad de venir y protegerse, ¿verdad? De cierta manera, al sintetizar pues ciertos aminoácidos como el glutamato, la glutamina, la taurina, y también tiene osmoles idiogénicos, que estos lo que hacen son solutos orgánicos que protegen al cerebro de estas deshidratación brusca, ¿verdad? Y alteración a nivel de las células a nivel cerebral, ¿verdad? Como la betaína, el mioinositol. Estos lo que hacen es que mantienen ese volumen en el cerebro y protegen a esas proteínas intracelulares durante estos periodos prolongados de deshidratación y de estado hiperosmolar, ¿verdad? Esto mismo hace que entonces esas células pues se mantengan hidratadas de cierta manera. Sin embargo, ¿verdad? Si nosotros venimos y corregimos rápidamente estos líquidos, lo que podemos provocar es que haya un proceso de rehidratación rápida que vaya a edematizar esas células porque entonces no, como todavía están estos pues solutos, ¿verdad? O osmoles idiogénicos, lo que hacen es que entonces no se deshidrate, pero de la misma manera sí pueden hidratarse fácilmente, ¿verdad? El cerebro más o menos pues recupera el agua perdida, más o menos el 98% de esa agua perdida en una semana, ¿verdad? Entonces, los objetivos en el tratamiento de estos pacientes con deshidratación hipernatrémica siempre es mantener ese volumen intravascular, ¿verdad? Si hay choque, tratarlo, recuperar ese líquido perdido, pero no de manera rápida, ¿verdad? Sino que establecer un equilibrio entre ambos compartimientos para evitar y mejorar esa deshidratación celular y que esta elevación de sodio vaya disminuyendo más o menos 0.5 mil equivalentes litro hora. Depende de la literatura, incluso se habla de que no hay alteración cuando se hace una disminución hasta de 0.6 mil equivalentes
litro hora. Eso quiere decir que entre 12 equivalentes a 15 equivalentes por día podemos ir disminuyendo sin que alteremos nuestro cerebro, ¿verdad? Y que tengamos complicaciones. Importante también, el objetivo del tratamiento es proteger al cerebro, ¿verdad? Porque realmente puede haber daño severo al sistema nervioso central. Y para poder hacer el tratamiento realmente de esto, nosotros necesitamos pues determinar el agua libre necesaria para diluir ese sodio, ¿verdad? Esos 12 equivalentes o 15 equivalentes en 24 horas, que no lo podemos hacer de manera excesivamente rápida. Y además determinar qué volumen de líquidos vamos a utilizar en esas 24 horas, cómo vamos a hidratar a nuestro paciente. Y sobre todo, las concentraciones de sodio de las soluciones que vamos a utilizar. Es importante que sepamos que el tratamiento se divide en dos fases, ¿verdad? La urgente siempre es en esos pacientes en los que tienen una pérdida importante de líquidos y necesitamos de urgencia reponer ese volumen intravascular, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes podemos utilizar entre 10 y 20 ml kilo de suero fisiológico y luego ya está la fase de rehidratación, en donde lo que hacemos es administrar de manera uniforme líquidos en más o menos 48 horas, puede ser que sea más dependiendo del nivel de sodio que tengamos, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta el déficit de agua que tenemos, ¿verdad? Ya existente y el líquido de mantenimiento que vamos a dejarle a nuestro paciente, ¿verdad? Se recuerda que habíamos hablado de la cantidad de agua corporal que tenemos, ¿verdad? Un recién nacido tiene más o menos 0.75 o 75%, ¿verdad? Es del agua corporal total y depende de la bibliografía, es entre 0.7 y 0.75, ¿verdad? Pero es importante que recordemos eso, ¿verdad? Y que para ese déficit de agua existen varias fórmulas, pero la verdad es que al probarlas realmente es casi la misma cantidad de líquido que tienen de déficit. Entonces, aquí para el déficit de agua nosotros utilizamos el agua corporal total o la proporción de agua corporal total estimada, ¿verdad? Por el peso de nuestro paciente y esto es multiplicado por el sodio que tenemos actual, que igual les voy a poner un ejemplo más adelante, pero si tenemos 185 de sodio en un paciente de 3 días de vida en el que no ha comido nada y viene de su casa, tiene poca alimentación, nos refiere la señora, ella tiene poca producción de leche, y tenemos 185 equivalentes. Entonces, nosotros, como se recuerdan, no podemos bajar más de 12 equivalentes o 15 equivalentes en un día. Entonces, aquí tendría que ser 185 dividido los 173 si fueran 12 equivalentes o 170 si fueran 15 equivalentes que nosotros vamos a disminuir. Y esta división menos 1. Y esto multiplicado por el agua corporal total, la proporción, ¿verdad? Estimada, y el peso del paciente. Es importante que sepamos, ¿verdad? ¿Qué es esa agua libre, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ¿verdad? Y esta agua libre no es más que el agua que nos ayude a movilizar de manera osmótica estos líquidos, ¿verdad? A través de una membrana semipermeable. Eso quiere decir que definitivamente una concentración que esté más alta, ¿verdad? En una parte o en un área, si nosotros venimos y ponemos al final una solución que tiene menor cantidad por movimiento osmótico, vamos a ir igualando ambos lugares, ¿verdad? Eso es al final lo que se quiere, ¿verdad? Tener una osmolaridad adecuada en ambos compartimientos y ir disminuyendo definitivamente, ¿verdad? Como lo estamos explicando, ¿verdad? Entonces, otra de las fórmulas que también se han utilizado es esta fórmula en donde nosotros podemos utilizar los 12 miliequivalentes litro de sodio que necesitamos bajar
el peso del paciente, pero en gramos, por la proporción de agua corporal que nosotros tenemos, que puede ser 0.7, y como les digo, en algunos casos 0.75, que es el porcentaje normalmente que tenemos en niños a término, partido el sodio actual que nosotros tenemos. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Son 12 miliequivalentes que nosotros necesitamos disminuir en este paciente. Lo multiplicamos por el peso que tiene nuestro paciente en gramos, que aquí les puse 300 gramos, ¿verdad? Este niño de 3 días tiene 75% de agua corporal total estimada, ¿verdad? Y tiene un sodio de 185 miliequivalentes litro. Al hacer toda la fórmula, tenemos un total de 146 ml, que es el agua libre que nosotros tenemos. Recordando que siempre tenemos que determinar el agua libre, la cantidad de mantenimiento que nosotros queremos darle y la solución que vamos a utilizar. Entonces, ahí ya tenemos la primera parte. Los líquidos de mantenimiento, dependiendo de la edad del paciente, pero tienen 3 días de vida, normalmente utilizamos ya o ya podríamos utilizar 100 ml por kilo por día, que entonces serían 300 ml de líquido en ese día, ¿verdad? Para determinar qué déficit tiene este paciente, porque nosotros utilizamos para estas fórmulas siempre o el peso con el que nació el paciente, ¿verdad? O si ya fuera pues mayor de una semana, el último peso que hayamos tenido previamente, ¿verdad? Si ya sabemos que este paciente pesaba 3 kilos cuando nació, o 3.000 gramos, y nosotros necesitamos ver qué peso actual tiene en este momento, tiene 2.400 gramos, perdió 600 gramos, que es más o menos el 20% de su peso, ¿verdad? Entonces, aquí se asume que tiene un déficit de 600 ml, ¿verdad? Que es lo que al final perdió de líquido este paciente. Los hago bolas, me dice. Para nosotros ir disminuyendo la cantidad de sodio que tenemos en un paciente, que en nuestro ejemplo era que teníamos 185 miliequivalentes, necesitamos varios días. ¿Por qué? Porque no podemos bajar de 185 a 160, ¿verdad? En un día. Tenemos que ir paulatinamente entre 12 y 15 miliequivalentes. En este lo hice en 12, ¿verdad? En donde de 185 en el primer día bajamos a 173 aproximadamente, ¿verdad? Puede ser 170. El segundo día hasta 161, más o menos como 158, y al segundo día, perdón, y al tercer día ya llegamos a 149 o como 145 miliequivalentes por día. Entonces, más o menos en este paciente que tiene 3 días y 185 miliequivalentes por litro, vamos a necesitar 3 días para poder ir reponiendo esas pérdidas, ¿verdad?, que tuvo el líquido, y sobre todo para ir disminuyendo ese sodio extra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que él perdió esos 600 ml de la pérdida de peso que tuvo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que si son 3 días los que los vamos a ir reponiendo, estas mismas pérdidas las vamos a reponer en 3 días, entonces son 200 ml por día, ¿verdad? Que tenemos que ir aumentando, ¿verdad? Entonces, hay diferentes soluciones que nosotros podemos llegar a utilizar, ¿verdad? Tenemos la combinación, ¿verdad?, de dextrosa al 5% con solución salina, en el que si nosotros utilizamos la mitad de dextrosa al 5% y la mitad de solución salina, nosotros estamos dando, si se recuerdan, la solución salina tiene 154 miliequivalentes. Si utilizamos la mitad y la mitad de uno y del otro, vamos a proporcionar 77 miliequivalentes por litro, ¿verdad? Ahora, si nosotros utilizamos un tercio de salino, eso quiere decir que una parte es dextrosa al 5% y la solución salina son
una parte es solución salina, las 2/3 partes es dextrosa, vamos a estar dando un aporte de 50 miliequivalentes, ¿verdad? Por litro de sodio. Y si utilizamos 1/4 de salino, estaríamos dando más o menos 38.5 o 39 miliequivalentes. Entonces, nosotros tenemos que determinar realmente la cantidad o la solución que vamos a utilizar para poder ir disminuyendo este líquido, ¿verdad? Y aquí les ponía un ejemplo, ¿verdad? En donde si nosotros utilizamos un medio salino, que son 77 miliequivalentes, ¿verdad? Y nosotros queremos saber realmente de estos cuánto es agua libre, ¿verdad? Más o menos nos va a ayudar para ir poco a poco, ir mejorando esta hidratación. Entonces, al utilizar medio salino, en este es un ejemplo de que tiene 195 miliequivalentes, ¿verdad? De este paciente sérico, menos 1, y esto es un porcentaje por 100, nos da que el 61% de esta solución nos va a dar agua libre, ¿verdad? Entonces, para saber realmente la concentración de sodio que nosotros vamos a tener en una solución, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber qué solución vamos a utilizar, ¿verdad? Definitivamente, si nosotros tenemos un paciente que tiene 185 miliequivalentes de sodio, ¿verdad? Y nosotros queremos por lo menos en unos 3 días ir disminuyendo esta cantidad, nosotros inicialmente vamos a tener que darle una cierta cantidad de líquidos, ¿verdad? Entonces, ya que nosotros sabemos que vamos a estar aportando una cantidad específica, supongamos que vamos a utilizar un salino al 3% que nos da, un salino al 3%, perdón, 1/3 de salino que nos da 50 miliequivalentes, entonces 50 miliequivalentes nosotros lo dividimos en la cantidad de líquidos que nosotros tenemos o concentración de sodio sérico, 50 partido 185 son 27 más o menos, menos 0.27 menos 1, esto por 100, porque necesitamos saber el porcentaje, ¿verdad? Son más o menos el 27% de agua libre que nosotros necesitamos. Como ya sabíamos previamente, no sé si le estoy haciendo un poquito de bolas, perdónenme, como ya sabemos realmente la cantidad de agua libre que nosotros necesitamos en este paciente, que son 145 ml o 146, entonces nosotros podemos venir y determinar que podemos utilizar para disminuir la concentración de sodio un medio salino o 1/3 de salino. Siempre para estas, pues este es un cálculo que se hace, ¿verdad? Y lo que queremos hacer es ir disminuyendo la cantidad de sodio que tenemos paulatinamente, que no sea demasiado rápido para que no cause edema a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar estas soluciones que depende de la bibliografía, hablan de que cada 2 a 4 horas tenemos que hacer un control sérico y de esa manera determinar qué tan rápido está disminuyendo el sodio y en base a eso ir haciendo el cálculo o la modificación en cuanto al tratamiento que estamos ofreciendo, ¿verdad? Tenemos que saber que si tenemos este paciente con 185 miliequivalentes, nosotros si en 2, 3 horas o 6 horas nos está bajando a una velocidad más rápida de 0.5 miliequivalentes litro, tenemos que aumentar la concentración de sodio que tiene esta solución. Si estamos utilizando una solución con 1/3 de salino que le da 50 miliequivalentes a ese paciente y está disminuyendo demasiado rápido ese sodio, lo que debemos de hacer es aumentar la concentración total
que necesitamos. La cantidad de líquidos dependerá de nuestro paciente. Si sabemos cuáles son las pérdidas, como en este caso, 200 ml extra que tuvo nuestro paciente, pero nosotros queremos darle además 100 ml por kilo día, que era lo que ya estábamos utilizando previamente. En total, nuestro paciente va a requerir aproximadamente 500 ml por kilo, 500 ml día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos darle no solo las pérdidas que tuvo recientemente, que son estas, ¿verdad? Además, debemos de sumarle los líquidos de mantenimiento que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo ir manejando poco a poco al niño, pero dependerá realmente de la concentración que necesitemos disminuir, la cantidad de sodio sérico que tenga inicialmente nuestro paciente y la solución que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, si se recuerdan, son realmente como el ABC que les coloqué, en donde debemos de saber lo que vamos a disminuir, que son 12 miliequivalentes litro. Eso en 24 horas hasta un máximo de 15 miliequivalentes litro. ¿Qué solución vamos a utilizar y la cantidad de líquido que vamos a utilizar, tomando en cuenta las pérdidas que tuvo nuestro paciente y el mantenimiento que pueda tener? Si es un paciente que se está alimentando, tiene adecuada succión, succiona bien, pero tiene una deshidratación hipernatrémica y no tiene contraindicación para que el paciente tolere adecuadamente porque hemodinámicamente está estable, los requerimientos de mantenimiento pueden ser por vía oral, siempre asegurándonos de que tenga una adecuada ingesta de esos líquidos, y la pérdida que tuvo la podemos reponer con soluciones para ir mejorando esta concentración de sodio sérico y saber las concentraciones de sodio que nos da cada solución, ¿verdad? Recordando que igual utilizamos dextrosa al 5% en combinación con solución salina para dar el aporte adecuado de electrolitos, ¿verdad? No sé si hasta el momento tienen alguna duda. ¿Comentarios? ¿Está muy claro o no entendieron? No sé, porque ya terminé mi clase, pero no sé si me entendieron. No sé si tienen alguna duda.